Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 21. Estamos los versículos que van del 1 hasta el 10. David en el santuario de Nob. Es una situación bastante interesante. David llevó disparado cañina después de que su amigo, ¿verdad? Jonatán le había dicho, y tiene la certeza absolutamente que su padre Saúl le está persiguiendo. A él también, ¿verdad? Le había ofendido, le había dicho de todo. De golpeante oíla de amigo, de peara picuerinte oíla arejó, lleva para vergüenza de tu madre, etc. Oye, hoy petición. Andas ahí oíla, oye, o cuenta yo, sino que también fue agresivo. Dice, agarra una de esas lanzas y como que tú sé, yo no sé, o sea. Saúl salió fuera de sí, ¿verdad? Salió fuera de sí. Ya no se estaba controlando. Por una parte nosotros hablábamos, ¿verdad?, de la envidia al comienzo. En ese capítulo 18, cuando se nos hablaba que David volvía con Saúl, iban entrando a la ciudad y en todas las ciudades, oye, Popetepay, oye, Purajé, con panderetas y bailaban y le daban la bienvenida. Porque imagínense, esa fue una situación bastante complicada para el pueblo de Israel. En el Valle del Terebinto, ahí donde David le venció a Goliat, ustedes saben que justamente el desafío que estaba haciendo Goliat, de el que vence, después se queda, ahora la vencea, obvio mandata. Y oye, ya puta y como el ejército filisteo estaba con mucha fuerza, ahí Saúl estaba más bien escondido. Él incluso hace promesas, 3 promesas muy importantes para si había algún soldado que saliese a luchar, a pelear. Pero tenía que ser también alguien que venciese, porque imagínense, si perdía ese soldado de Israel, entonces todo Israel quedaría ya en manos de los filisteos. A mí bella pota, la bella vocea lleva. A pesar de entonces hago disparapatas y entonces opa la monarquía, opa el gobierno de Saúl, arriero pitubá o cualquier cosa, ¿verdad? Y sin embargo es ahí donde aparece David. Y David es el único, nosotros lo conocemos, está ya estudiando y está ñañamindo llevo ver en el capítulo 17 la lucha, la batalla, ¿verdad?, de David contra Goliat, que al final lo vence David, pero también te presentaba con pequeñas cosas, ¿verdad? No hace falta grandes materiales para vencer algo que era también de cierta manera algo enorme, porque sale en nombre del Señor de los ejércitos, Sebaot, el Dios de las batallas. Bueno,
Entonces, ahora nosotros vemos ya que David es un problema para Saúl, con respecto siempre a la monarquía. Estamos hablando ahora en este momento y nos estamos centrando en problemas que hacen el aspecto de la sucesión del reino, la sucesión de la monarquía, la sucesión. Entonces aquí Saúl está pensando con una mentalidad de un monarca, de un rey que deja la dinastía, es decir, deja el trono a su propio hijo primogénito. Pero parece que el autor sagrado aquí nos está mostrando otra cosa, ¿verdad? Y entonces el pataleo de Saúl. Entonces que quiere matar, que quiere hacer desaparecer a David. Por otra parte vemos también esa papeña de Yara llevando gente. No abandona y te oí David en ningún momento, sino que o Guataini, ¿verdad? Le va acompañando. A pesar de oye salvaje de tantas situaciones difíciles. Incluso ya habíamos visto las características también tanto de Jonatán como de David. Entonces que nos va mostrando y nos va diciendo, claro que se puede. ¿Por qué tenemos que estar nosotros creyéndonos la última invención de todo el mundo, ¿verdad? Como si fuésemos los mejores del mundo. Asciende hacia tanteo y allá. Y al final de cuentas, la característica y la actitud de Jonatán es una enseñanza para nosotros dentro de nuestra política, dentro de nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, ¿verdad? Porque Jonatán tranquilamente, él no se aferra, viendo por ahí, no se aferra a ningún poder, no se aferra a ese título de monarca, no se aferra a lo que le vendría por derecho dentro de una dinastía, ¿verdad? Es decir, el rey que le pasa el poder al hijo primogénito. Entonces es Jonatán. Jonatán es muy amigo de David y de un comienzo, ahí entonces está la característica que el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, pero Jaiba, pero Mojasac, de enseñanza, entonces mira en estos dos que tienen el alma muy limpia. Estos dos, tanto Jonatán como David, lo que están queriendo hacer es ayudar al pueblo, ayudar a salir de todo lo que significa el estancarse, ayudar a salir de todo lo que significa esa pobreza, ayudar a salir entonces de todo egoísmo. Qué interesante, digo, estamos ¿verdad? Que este es un libro verdaderamente para la polis, es decir, para los ciudadanos, para la política. ¿Cuál es la política? Cuando hablan de político, voy a estudiar, ¿no? Ya pueden tener elección de congreso, pero oiga, tú ya voy, aunque sea media hora todos los días, ellos ya tienen clases de este libro. 2 años va a ir a tu ñaña mongueta, o todo el periodo. Voy año de la de periodo, 5 años llevo. ñaña mongueta, en serio sobre esto. Este libro es maravilloso, ¿verdad? Porque como primero aquí hay un desprendimiento total en el sentido de que nosotros no estamos aferrados y buscamos el poder por el poder, ¿verdad? Sino aquí miramos las cualidades y las riquezas. Si verdaderamente estamos para responder al beneficio del pueblo, de la gente, o al beneplácito de alguien que te colocó ahí, que te puso ahí, o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es lo que nosotros tenemos que buscar y tenemos que entender. Y al final de cuentas, la conversión real es esta. La conversión no es ese que me repite ahí 5 o 10 fórmulas de una oración, ¿verdad? Sino que la verdadera conversión es en ese silencio profundo, una reflexión profunda sobre la realidad del hombre. ¿Se acuerdan cuando le hacen esa pregunta al Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dice, amarás a tu Dios, pero no te olvides que el segundo es igual que el primero. Y aquí se hace la síntesis, amor a Dios, que se manifiesta en el amor al prójimo, a tu grupo, a la comunidad, a la nación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos desde la parroquia San Estanislao y hoy queremos hablar con este movimiento llamado de la Divina Misericordia. Tenemos a los representantes que nos informan sobre todo de esta hermosa actividad que realizan con los fieles cristianos, con todos los que abrazan este lindo carisma y este movimiento. Estamos con la coordinadora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Muchas gracias tardes, por padre. venir a nuestro programa. Muchísimas gracias a usted por la visita. Muy bien. Mi nombre es Beatriz Méndez y soy la coordinadora actual reciente del Movimiento de Jesús de la Divina Misericordia. Y me acompaña la señora Teresa, la hermana que es la encargada de liturgia del movimiento. Muy bien, bienvenida también entonces, Buenas Teresa. tardes. Gracias, Buenas tardes, gracias padre. por venir entonces. Gracias y bienvenido en Santaní. Gracias, muy amable. Yo soy la encargada de la parte liturgia del movimiento de la Divina Misericordia. Sí, Y la Divina Misericordia es un movimiento católico, laical, cristiano, que empezó en el año 2008 con la canonización de Sor Faustina por el San Juan Pablo II hoy día. Y él declaró también ese día que el segundo domingo de Pascua sería el Domingo de la Misericordia. Luego de allí, en el 2008, llega a Paraguay. Se funda ya en Paraguay el Movimiento de la Divina Misericordia en Asunción. A partir de allí, en el 2010, ya llegó a San Estanislao. A través de una persona, el señor, un hermano que activaba mucho en la iglesia, Teófilo Rodríguez. Él llegó, nos habló de esa situación, de ese movimiento, lo que implica estar allí. Entonces, nuestro cura párroco en aquel entonces era el finado padre Derlis Duré, una persona muy querida por nosotros. Y se reunieron unas 12 personas, hicieron un encuentro, un retiro, y luego se consagraron. Así empezó en Santaní, que luego después de unos años ya empezamos a tener mucho más. Y activamente hoy están los apóstoles como más de 75 apóstoles que estamos trabajando en diferentes formas y que la coordinadora les va a explicar el sistema de trabajo que estamos haciendo dentro de la parroquia. ya, Como muchísimas movimiento. gracias. Entonces prendieron bien aquí en Santaní, ¿eh? Se prendió Sí, bien, sí, sí, bastante sí, sí, bien. sí, Hoy prácticamente somos adolescentes, pero estamos... serio, pero están caminando. Estamos caminando, Pero como sí. movimiento es bastante joven también. Sí, Bueno, sí. ¿cómo están trabajando aquí en Santaní entonces? ¿Cuál es la dinámica que ustedes están utilizando? Sí, y tenemos muchas actividades siempre con el apoyo de los demás hermanos también y del cura párroco. Por ejemplo, tenemos encargadas las misas de los viernes, que Ya. es la misa de sanación, la misa de los enfermos. Entonces tenemos activa participación los días viernes en las liturgias. Tenemos todos los elementos requeridos, tenemos lectores, todos colaboran. Ya. Después tenemos nuestras obras de misericordia, porque ese es en realidad el fundamento prácticamente de nuestro movimiento, las obras de misericordia corporales y espirituales. Y eso lo realizamos visitando a los enfermos, yendo a los hospitales, visitando a la comisaría, A los y- privados de libertad. a los privados de libertad, llevando la palabra y llevando un poco de pan también, algo de Y comida. actualmente, ¿cuántos miembros están conformando este movimiento aquí en la parroquia San Estanislao? Y alrededor de... Más de 75. Más de 75. Sí, los Socios activos que Socios están trabajando activos, ya. con quien estamos contando. Lo que también yo quisiera contar que contamos con un estatuto, Ah, sí, sí. sí, que está reconocido por la arquidiócesis. Entiendo. Sí, se modificó este año y también ya tuvieron la aprobación de las modificaciones. Entiendo. Sí, y nos regimos por ese estatuto. Entiendo. Sí. Sí. Y bueno, así entonces estamos compartiendo con este hermoso movimiento
que de la parroquia San Estanislao nos dicen de lo que ellos están realizando. Ahora, en cuanto a los desafíos, ¿cuáles son un poco así los desafíos que ustedes ven en esta comunidad parroquial con respecto a las familias, con respecto a los jóvenes y la colaboración verdaderamente que ustedes también como movimiento pueden realizar? Sí, y en realidad que hay mucha preocupación, como en todas las ciudades sabemos que hay gente que está necesitando tanto espiritual como corporalmente. Y vemos la forma, por ejemplo, nosotros en el grupo tenemos catequistas. Sí. Tenemos catequistas que se dedican a la catequesis y entonces esa es una de las formas en donde nosotros podemos llevar la palabra y llevarle un poco de aliento. De todo se le lleva a los chicos y a los jóvenes. O sea que siendo del movimiento prestan otros servicios Prestamos servicios dentro de la parroquia, de la parroquia, de la organización. sí. Así como me dijiste, por ejemplo, que algunos que son catequistas Sí. Y que prestan este Es servicio. así mismo. Así También tenemos celebrantes que van en distintas capillas donde son invitadas. Los domingos estamos asistiendo a las capillas aledañas en la Santa Misa. Como en los novenarios nos invitan, entonces ese día nos toca a nosotros realizar totalmente la celebración con todos los elementos. Entonces, y en la fiesta patronal ni qué decir. Claro. El apoyo es total para la parroquia. Con el cura párroco demasiado bien trabajamos. Tenemos solamente que los jóvenes muy pocos se acercan, pero después encuentran otra motivación entre jóvenes y entonces se alejan un poquito otra vez. Ya. Pero Ese es el hay desafío jóvenes, grande que tenemos. siempre Hay tenemos jóvenes siempre, que pero persisten, sí, en el sí. Claro. movimiento, porque Sí. ellos buscan Otros caminos, otras formas también. Hay luego grupos juveniles también, y entonces, pero tenemos nosotros los integrantes del grupo de la Divina Misericordia que están dentro de la pastoral juvenil también, Sí. Entiendo. activando. Sí. Se reúnen todos los movimientos y también tenemos nuestros representantes ahí. Tenemos un coro donde están las chicas jóvenes. La protagonista bailarina de esta tarde es una de nuestras cantantes del coro que estudió en el conservatorio, es una También. profesional. Ah, mira, Sí. qué bien. Ella Y la canta una salmista. maravilla el A la salmo, salmista. sí, a la salmista. Prácticamente Sí. de la parroquia. pero Exactamente, Sí, sí. sí, sí. Y Ella es la así que- de una u otra forma damos el servicio a la comunidad. Qué bien. Bueno, Mm. así entonces estamos compartiendo este hermoso momento por San Estanislao, desde esta parroquia que lleva este nombre también. Y ellos festejan la fecha también de fundación de la ciudad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento, el libro de Samuel, el primer libro. Ahora estamos entrando en este capítulo 21, estamos leyendo los primeros versículos. Del primero, David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. Si tienes a mano 5 panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. El sacerdote respondió a David: no tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Entonces, aquí estamos hablando, ya conocemos, ayer Paumajeina David y para
todo lo que habíamos escuchado anteriormente después de la despedida de David con su amigo Jonatán y Ponayo. Iba ahí la situación, la Jerú y Poché Terei, Shendía entero y Poché, lleva Meteo y Moise, se entero lleva, se cutumo ama oína. Así es que David, lo que tenés que hacer es en este momento huir, buscar un lugar seguro, porque ya te imaginas, la Jerú pesa o injaisa, entonces no vuelve hacia atrás. Y nosotros sabemos bien, ¿verdad? Porque hemos leído y hemos estudiado anteriormente. Incluso ustedes, si quieren ir a los cursos anteriores, irán descubriendo, irán viendo, ¿verdad? Todo lo que fue pasando desde el capítulo 20, que es muy interesante, en que David comienza a entrar, a indagar, y cuase, va, se encuentra con su amigo Jonatán, va, épico y cuamba, eviolanderula, ojo la será pecueña, el aseyucase, y nació una entender, y se picomba, el haya, ¿qué hechos hizo de David? Pero también, por otra parte, Jonatán parece un muchacho, decíamos, bastante bueno, bastante responsable, bastante sincero y honesto, y era una de las características que nosotros habíamos subrayado dentro de este estudio, porque Jonatán y Pona, ella no se va a vender ya, pues yo no hay cuál hacer siempre, o comentar y vicendien, va a imaginar la situación, va a esa para allá y coñaína, va a para allá Pona, va a para allá Potajina. Pero sin embargo, ahora no me comentó nada, ahora no me dijo nada. Upear ese cuasejina, va epa, la igatuña deco ape, ñañemonguetami. Bueno, y así entonces estamos dando los pasos importantes, estamos viendo lo que va sucediendo. Y así llegamos a esto que es muy importante, porque aquí David está pidiendo algo demasiado, podemos decir, algo demasiado delicado. Imagínense, le está pidiendo de los panes, pero le está diciendo que él no tiene el pan común. O sea, hagan de ver, debo llevar 5 panes para vos y también para tu gente, para tu ejército, para tus soldados. Pero si anda de lo único que tengo es el pan consagrado. Pero sabemos muy bien que estos panes que estaban ahí sobre la mesa frente al tabernáculo era lo que simbolizaba también, por otra parte, la fraternidad del encuentro, la unidad, decíamos, de las 12 tribus de Israel. Entonces, la importancia del significado del pan se encuentra ya en su propio nombre, ya Ecuriñate, en el sentido que literalmente pan de la proposición significa pan de los rostros. Penderoare non te peoía. Y andeco allí por muchas de estas frases interesantes, el rostro, la cara, la identidad, lo que hace que nosotros nos conozcamos. Ñandeco ñamañape jovare, ñamañape jesare, ñamaña poná lleva, allí cuamaban, es decir, nos identifica el rostro. La cara es lo que a nosotros nos identifica, ¿verdad? Sí o sí. Ñamaña milanderoare, ñamaña milandere esa tamañata y cuami mapan de jina lleva, y miramos el rostro de la proposición. Aubeisa y entonces ñañemoía lleva peñan de yara de nondepe. Añan de oico a veila ñame enojina ña tu panoiro lleva tera yeyerure tu pañenoi. Le pedimos la bendición, ¿verdad? Va a ir rojoa sa deroare nondebe lleva el rostro. Mirar es la identidad a quien Dios bendice, es decir, nos bendice a nosotros. El rostro, la identidad, quiénes somos nosotros, bendice al hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos desde el libro de la sabiduría que nos acompaña en todos estos días, capítulo 18, versículos 14 al 16 y luego el capítulo 19 del 6 al 9. Cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo.
desde el trono real como un guerrero implacable, en medio del país condenado al exterminio, empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por todas partes. A la vez que tocaba el cielo, avanzaba sobre la tierra, porque la creación entera, obedeciendo a tus órdenes, adquiría nuevas formas en su propia naturaleza, para que tus hijos fueran preservados incólumes. Se vio a la nube cubrir el campamento con su sombra y emerger la tierra seca de lo que antes era agua. Apareció en el mar rojo un camino despejado y una verde llanura entre las olas impetuosas. Y así continúa esta historia de salvación, queridos amigos. Ahora el autor, el agiógrafo de este libro, es decir, del libro de la sabiduría, comienza a recordar las hazañas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Evidentemente que está recordando el Antiguo Testamento, está recordando el accionar de Dios con su pueblo. Y aquí va narrando los pasajes y los episodios más importantes de la historia de salvación. Entre ellos es justamente el paso del Mar Rojo, alleva. Vaya va peñan de Yara, Oñemoí, en donde becuera, vaya va peñan de Yara, Oñepunú, como que becuera, ni que beguillete, porque si ahí me ven 10. Y así el paso del Mar Rojo, dice, ante el peligro, ante la persecución, ante las dificultades, ante el faraón que estaba detrás de ellos, sin embargo, el Señor nunca los abandonó. Se pone en medio de los dos ejércitos, confunde al ejército del faraón. El ejército que comienza a perseguirlo, sin embargo, después queda dentro del Mar Rojo. Queridos amigos, todas estas hazañas que nos va contando de nuevo con el libro de la sabiduría, el autor sagrado, simplemente es para recordarnos que Dios no nos abandona. Cada uno de nosotros tenemos una historia muy importante que tenemos que volver a recordar. Vaya va peñan de Yara lleva, o Oñemoí peñan de Quere, vaya va peñan de Yara o Guatañan en 10, vaya va peñan de Yara lleva ñan de Putiú, y ella pojan muave y petecoe pues uñe contenido. Yandere coebe guaná, yandero gapuve guaná, ñan de guara. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme
Quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti. Tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir. De tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti. Tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir. De tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado. La mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. nuevo mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Ríos Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, capítulo 21 del libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6 principalmente, ¿verdad? En donde hablamos y decimos que el sacerdote le está diciendo que no podría, ¿verdad?, recibir si es que los muchachos, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Está hablando entonces de una pureza espiritual, está hablando de una predisposición, y por eso hablábamos que no se puede repartir de cualquier manera, de una manera banal, distribuir por distribuir de una manera casual, sino que se exige, así con el sacerdote Ahimelech, que le pide a David un nivel básico de limpieza ceremonial. Nivel básico de limpieza ceremonial, antes de darle el pan de la proposición. Qué lindo que es. Es una forma muy profunda, una forma muy interesante, como la misma fraternidad nosotros no le podemos tomar de una manera muy banal.
casual, casualidad. Porque eso encontramos, no se olviden que estamos en un libro que es principalmente el libro que apunta al aspecto, decíamos, político, el aspecto de la política, y la política entendida como relación entre las personas, relación entre nosotros. A ver, justamente, oye, de fraternidad, vaya para ñandea, lleva peñande yo que iriende, yaiko, vaya para ñande ñañe monguetán, vaya para ñaño entende, para ñaño entende. Y el pan de la fraternidad, entonces, significa aquí una capacidad de diálogo, una capacidad de profunda amistad. Y por eso hablamos también de lo casual, no es casual. Añandego pesa una vez allí por la de política, la casualmente lleva. Es decir, estos son los famosos virtuistas ya para hablar un poco de lo casual. Entonces, de acuerdo a dónde sopla la situación del momento, entonces ñande ya OPB. Ñañemo socio itegua, ñañemo hermano itegua, ñande la pisana. A pesar de que estuvimos peleados, corrientes diferentes, si es que hay ideas diferentes, porque alguna vez no hay ni idea la yareco, sino que a ver, lo único que queremos es acomodación, acomodarnos ahí donde mejor está la cuestión, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí no hace falta mucha explicación, porque ya de coponágina, de sociedad, medio pésame me voy la yacu ejina. Y por eso está diciendo, atención, tiene que haber un nivel básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición. Este es un significado profundo. ¿Por qué? Porque el recibir el pan en ese momento significaba, sobre todo entonces, una limpieza interior, una limpieza del corazón. Si el pan se está refiriendo al pan que se parte y se reparte de fraternidad, hoy también a nosotros nos están llamando más bien a un examen de conciencia, y por eso dice, no tiene que ser casual. Nadie la pesa, te dejó de recibir que esto y aquello, ¿verdad? Porque es un tema más bien de conciencia, pero hay que reflexionar. Y desde ahí entonces decimos, a ver, ¿cómo estoy yo, verdad? Y ahí veo dos elementos, cómo estoy yo ante Dios, pero sobre todo ante Dios que se manifiesta en mis hermanos. No puedo yo, ¿verdad?, entonces estar haciendo el mal a ese hermano a quien yo veo, a ese hermano con quien yo estoy allí de cerca, estoy compartiendo la vida. No puedo. Luego, entonces hacer todo lo contrario, ¿verdad? Me acerco con tanta tranquilidad como si fuese, ¿verdad?, que nada está pasando. Pero sin embargo, le estamos robando, le estamos haciendo el mal, le estamos dejando en la ignorancia, le estamos dejando sin trabajo, le estamos expulsando, en síntesis, ¿verdad?, de la misma dignidad que tiene que tener todo hijo de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de fundar la iglesia de Antioquía y realizar una fecunda labor evangélica, San Pedro dejó en esa sede a Evodio y viajó a Roma, en donde la incipiente comunidad cristiana lo reclamaba. Al arribar, asumió plenamente su rol de cabeza de la cristiandad y sentó las bases de la organización eclesial. De sus milagros y santidad muy pronto se hizo eco toda la ciudad y llegó a los oídos de Nerón,
quien, preocupado por la creciente popularidad de esa secta que estaba eclipsando a los dioses romanos, decidió perseguirlos con la excusa de que eran ellos los responsables del incendio que consumió buena parte de la ciudad en el año 64. Para entonces ya San Pablo estaba detenido en Roma, donde fue llevado para ser juzgado como ciudadano romano, culminando así el calvario al que fue sometido tras su detención en Jerusalén, los 2 años de prisión sin juicio y el tortuoso viaje a la capital del imperio que duró varios meses y de allí de nuevo a la cárcel otros 2 años. Dado que a los fogosos cristianos no los arredraba el hecho de que cada día murieran cientos de ellos en el circo y aún así seguían pregonando a grito abierto su fidelidad a Cristo, el emperador optó por darles en la cabeza, y las cabezas eran San Pedro y San Pablo. En el año 67 envió por ellos. Mandó a crucificar a San Pedro, quien en el momento de la ejecución pidió ser crucificado cabeza abajo, y San Pablo fue decapitado porque su condición de ciudadano romano lo eximía de la muerte en la cruz. 2 siglos más tarde, sobre la tumba del apóstol Pedro, en la colina vaticana, el emperador Constantino edificó la primera basílica de San Pedro y encima del sepulcro de San Pablo, a 11 kilómetros de allí, ubicado en la hacienda Lucina en la vía Ostiensis, fuera de las murallas de la Roma de entonces, el mismo Constantino construyó la Basílica de San Pablo extramuros. La Basílica de San Pedro fue levantada a partir del año 323 por el emperador Constantino y el Papa Silvestre celebró el 18 de noviembre del 326 la primera misa sobre el altar principal, bajo el cual se encontraba la tumba del apóstol San Pedro, protegida por una espesa capa de bronce sobre la que estaba esculpida una cruz maciza de oro de 150 libras y era inaccesible para los peregrinos, que debían conformarse con verla a través de una ventanilla ubicada en las gradas del presbiterio, y así permaneció durante toda la Edad Media. En 1452, el Papa Nicolás V decidió reconstruir la basílica porque su estructura original amenazaba con derrumbarse, pero al poco tiempo de comenzar la obra falleció el pontífice y hubo que esperar medio siglo para que se reanudara por orden del Papa Julio II, quien le encomendó la misión al pintor y arquitecto Donato Bramante, que comenzó su trabajo en 1506. Pero fueron necesarios 120 años más en los que dirigieron o participaron en su construcción Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Antonio da Sangallo, Domenico Fontana, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, entre otros, y el paso de 21 papas por el solio pontificio antes de que Urbano VIII la reinaugurara el 18 de noviembre de 1626. Y aunque le faltaban detalles, quedó como la podemos apreciar hoy. 5 naves que ocupan 15.000 metros cuadrados, distribuidos en 212 metros de largo por 140 de ancho y 133 de altura, en promedio. Una cúpula superpuesta sobre el altar mayor de 95 metros de diámetro y 136 metros de altura. Y en su interior se distribuyen 45 altares, 11 capillas y contiene inestimables obras de arte, pinturas y esculturas, que además son invaluables. Y si San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias, la de San Pedro es el centro del mundo católico. La Basílica de San Pablo extramuros, que también fue erigida por Constantino en el siglo IV e intervenida y embellecida por los emperadores Teodosio, Graciano y Valentiniano, resistió el embate del tiempo y los saqueos de Genserico y otros reyes visigodos en el siglo V, hasta que en 1823 un incendio destruyó su arquitectura primitiva y el Papa Pío VII ordenó su reconstrucción, que con la contribución de los católicos de todo el planeta fue terminada en 1854 y consagrada por el Papa Pío IX. Aunque difiere de la estructura primaria, la basílica conserva algunas características de su configuración paleocristiana. Afortunadamente, se salvaron de la conflagración su puerta bizantina, una de las más hermosas del mundo y que solamente se abre para iniciar los jubileos, y el baldaquino original de estilo gótico, hecho por Arnolfo di Cambio en 1285, que protege el altar mayor, bajo el cual se encuentra la tumba de San Pablo, ubicada en el centro de los 131 metros de longitud que tiene la basílica, los 65 de amplitud y los 30 de altura. Y en sus 5 naves están distribuidos los retratos de todos los papas desde San Pedro. Como quien dice, en su interior se conserva el compendio de la historia de la Iglesia.
Por eso hoy, 18 de noviembre, día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo extramuros, roguemos para que ellas permanezcan como faros de la fe católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con estos versículos. En aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Entonces, belleza, imagínate quién podría significar este Doeg que está aquí. Además te dice que estaba obligado, en fin. David dijo a Ahimelech: no tienes a mano una lanza o una espada, porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. Es decir, a ver, Yana de todo un poco, ¿verdad? A ver si podía conseguir algo, si podía tener algo con el cual defenderse. El sacerdote respondió: la espada de Golías del filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto está allí envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra espada igual a esa, respondió David. Dámela. Interesante, ¿verdad? Esa misma espada de Golías a la que él había vencido en el valle del Terebinto, que estaba allí en el templo de Nob. Podemos entender por qué David quería un arma y por qué la pidió. Podemos entender, pero muy fácilmente. Está huyendo, no tiene cómo defenderse, incluso no tiene, como decimos nosotros, dónde caer muerto, no tiene nada. Y aquí entonces comienza a preguntar, a pedir, a valerse de los que tiene a disposición. Quería un arma y ¿por qué la pidió? ¿Verdad? Sabemos muy bien, porque está huyendo, tiene que defenderse. Pero también es triste, ¿verdad? En este sentido, mirar un poco un David que había luchado, que había hecho de todo, ahora tenga que estar en estas condiciones, ¿verdad? Bueno, estas son las condiciones por las que también nosotros, la sociedad, pasa, nosotros, personas así que han luchado, que luchan, pero que después son también así, abandonadas, dejadas. No se los reconoce verdaderamente como alguien que ha luchado y que ha hecho cosas tan positivas. Imagínense, llega ya ese capítulo 17. Ese capítulo 17 nomás, esa famosa batalla de David contra Golías. Ahí se nos presentaba directamente que si Golías le vencía a cualquiera de los que se presentaban en ese momento, representando, entre comillas, ¿verdad?, al pueblo de Israel, al ejército de Israel, ciertamente que Israel estaría en manos de los filisteos. Sin embargo, fue David el que libera a Israel, es el que libera al pueblo
de Israel de las manos de los filisteos. Y bueno, y después la historia. Yo recuerdo uno de los libros tan interesantes, La Nueva Historia de Israel, de Alberto Sojin. Este, por ejemplo, es interesante. Cuando uno lee la figura de David, nos cuenta que gracias a David, históricamente, esto sí es hablando un poco de historia, no solamente de un aspecto bíblico religioso, sino que incluso desde investigaciones históricas se nos muestra que fue David quien prácticamente hizo desaparecer, ¿verdad? Hizo desaparecer, hasta podríamos hablar casi de un genocidio, de lo que sería la presencia de los filisteos, O sea que como fuerza guerrera los filisteos acechaban bastante todo lo que es actualmente la tierra de Israel. Pero después de que aparece David, y David entonces fue verdaderamente alguien que le dio identidad a Israel, pero no solamente una identidad en cuanto a nación, sino que sobre todo en cuanto a conquistas, en cuanto a lucha y en cuanto a territorio. Vea la ñan de doctor Gaspar Rodríguez Francis Yaguain. Vea la ombostega que vea hoy cuacaña de pea la Paraguay, ave ni que ave viendo que ave ore ave vea la oreneta. Entonces, identidad. Esta es la identidad. Vea ore. Entonces, más o menos así también David. Pero con la David la vieja cuetereí, ¿verdad? Como el hombre que da la identidad al pueblo de Israel. El hombre que da la identidad entonces a esta nación. Y por eso estábamos diciendo que aquí también David está pidiendo y está diciendo, está huyendo, la figura de Saúl queda entonces malísima, porque Saúl aquí le está persiguiendo a una persona que vale oro, a una persona que defiende al pueblo, que ha defendido, que se expuso contra el filisteo. Y aquí entonces, se dan cuenta, de nuevo estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a lo esencial y fundamental. David fue el que le dio la identidad. David fue el que luchó contra Goliat, contra los filisteos. David es entonces esa persona a quien se le debe devolver. Aquí hay, dice, una lanza, que es aquella lanza que tú mismo, ¿verdad? El filisteo que tú mismo derrotaste en el valle del Terebinto. Está allí, envuelta en un paño detrás del efod. Le vuelve a recordar entonces. Mira que las hazañas que vos hiciste, lo vuelve aquí el sacerdote Ahimelech a darle su lugar entonces a David. Mani bañañemos que está en mami vaya boguan, va viendo que hoy cuando mendiga, hoy cuando Jerusalén lleva, pero sin embargo esta persona es una persona demasiado importante. Y así entonces te está dando a entender que lo que está haciendo Saúl es una macanalla, eso venían de allá, venían de nieve. Lo que Saúl está haciendo en este momento es algo sin nombre, porque no está obrando de acuerdo a aquello que corresponde, porque David es la persona que le dio identidad a su pueblo, a Israel. Es doloroso hasta el último entonces grado ver a alguien cuya fe se elevó a una altura tan elevada en el encuentro con Goliat, ¿se acuerdan? Y eso es lo que nos quiere enseñar, eso es lo que nos quiere decir. ¿Cómo nosotros entonces tenemos ese trato con las personas? Bajar de esa noble elevación para encontrarlo ahora recurriendo para protegerse a estos artificios, incluso de un impostor, ¿verdad? Que tiene que estar pidiendo, que tiene que estar ahí como mendigando, como llorando, incluso que tiene que estar mintiendo, ¿verdad? Y ya, bueno, no, o sea, yo no tenía nada, pero es una misión muy importante, que está aquello, cheo, socio, de que va ya carumiana, lleva, a ver, estaba ahí, ni se oía, ni cuál, va ahí, petreía, o sea, todo es una forma de protegerse y una forma de sobrevivencia. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de nuestro estudio bíblico. Muy interesante, muy lindo este libro
de Samuel. Estamba es ñande lleva para nuestra realidad también en el día de hoy. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.